Ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y vamos a abrir el día de hoy con este tema que les prometimos de las alternativas quirúrgicas de los ronquidos y la apnea del sueño. Les recuerdo que la apnea del sueño es cuando alguien deja de respirar en esos periodos y para esto tenemos a nuestros expertos que nos van a platicar y explicar todo alrededor del tema, que es la doctora Marcela Sánchez. Ella viene de Tijuana, muchas gracias, es otorrinolaringóloga, y ya conocemos al doctor Omar Ceballos, neumólogo de nuestra comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y yo creo que vamos a abrir este tema primero, pues el decir por qué roncamos, qué es lo que sucede con el ronquido mientras roncamos. No sé quién quiera empezar adelante, ¿le a tomo? abrir el tema. Bueno, voy a iniciar. Cuando estamos hablando del ronquido, específicamente estamos hablando, lo percibimos como un ruido, ¿no? Como un síntoma. Lo que está ocurriendo realmente dentro de nuestro cuerpo y la vía respiratoria es que nos está hablando de que algo se está cerrando en nuestra vía respiratoria. Especialmente cuando dormimos, cuando estamos ya entrados en estas etapas profundas del sueño, todos los músculos de nuestro cuerpo se van a relajar. Eso incluye los músculos de nuestra garganta, los músculos de nuestra vía respiratoria, sobre todo la vía respiratoria superior. Entonces, al relajarse y al haber pues ya sea inflamación, otros trastornos, si hay flacidez de estos músculos se van a estar cerrando. Entonces, al momento que entra y sale el aire, va a producirse una vibración. Eso se produce y, bueno, va a generar el ruido. Realmente ese es el ronquido, pero estamos hablando de que algo se está tapando en nuestra vía respiratoria, ¿no? Entonces, por eso que lo tomamos como un síntoma y es algo importante a tratar. ¿Y por qué a la gente una se le tapa algo y a otras personas no, para entenderlo? Porque hay gente que ronca y porque hay gente que no ronca. Bueno, va a haber factores de riesgo para tener esta enfermedad. Realmente en algún punto de nuestra vida vamos a llegar a roncar, es lo que les comentaba, en algún punto. Pero va a haber ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer más que al ronquido, que es pues el paso del aire de una manera turbulenta sobre una estrechez de la vía aérea. Hay factores de riesgo para que se origine la apnea del sueño, que es en sí el proceso ya patológico. Realmente el ronquido va a molestar, puede interferir en nuestro sueño, puede interferir en el sueño de las personas que nos acompañan, pero apnea del sueño va a tener implicaciones médicas cardiovasculares más importantes. Entonces aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar apnea del sueño? Bueno, el factor de riesgo principal es la obesidad, es el tener el cuello ancho, es el ser hombre, el ser varón. Las mujeres nos alcanzan ya que están en menopausia, pero posiblemente ciertos factores hormonales hacen que los varones seamos más propensos a tener apnea del sueño. La edad pues origina la flacidez de los tejidos, entonces a partir de los 50 años aumenta el factor de riesgo para padecer apnea del sueño. Ahora, si fumamos, si consumimos ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos prescritos para dormir o algún sedante, bueno, todos ellos van a ser factores de riesgo. O va a haber otras personas que van a tener ya alteraciones anatómicas ya congénitas, ya nacieron de esa manera, generalmente alteraciones de la mandíbula, alteraciones de la cara, que van a predisponer a tener apnea del sueño. Entonces son diferentes factores de riesgo. El principal es la obesidad, pero también hay personas delgadas que pueden tener apnea del sueño. Ahora estamos hablando ahorita de roncar y muchas veces la gente, pues, y yo creo que tiene mucha culpa el dicho de a ver si como roncas duermes. Piensa que cuando una persona está roncando fuertemente está en un sueño aún más profundo que todos los demás. Probablemente algunos hasta los envidien, nomás menos los que están, los vecinos, ¿no? Sí. Pero es una realidad esto que cuando una persona ronca duerme mejor. No. Bueno, lo que pasa es que culturalmente tenemos esta idea, y yo creo que es como, no nada más en México, o sea, Latinoamérica, tenemos esta idea de que, mira, está roncando, qué bonito duerme, o que ha de estar durmiendo súper a gusto. No necesariamente, sí nos está hablando de que está, sobre todo en las etapas iniciales, en una etapa un poquito más profunda del sueño, porque es cuando hay más riesgo de colapso, ¿no? de estas áreas de la vía respiratoria. Pero el ronquido sabemos ahora que nos fragmenta el sueño. Eso quiere decir que nos está, en lugar de que agarremos un sueño corridito, ¿verdad? Un sueño que sea un sueño reparador, que estamos aquí ya entrando un poquito en la calidad del sueño, ya nada más dormir por dormir,
o cuántas horas vamos a dormir. Nos está hablando de que esos ronquidos nos están generando ciertos incluso microdespertares. Microdespertares que la persona a lo mejor conscientemente no va a estar al día siguiente, no nos va a decir, me desperté tantas veces, pero sí se asocia a una disminución en la calidad del sueño. Y al no dormir corridito, pues entonces ya no entramos a ese famosísimo sueño REM, ¿no? Que es el sueño, lo asociamos con el sueño reparador. Entonces la persona poco a poquito va a empezar a roncar más, va a empezar a fragmentar más su sueño, va a generar deuda de sueño y entonces eso me va a llevar a que la persona empiece a sentir que durmió pero no descansó. Disculpa, ¿qué eso de fragmentar el sueño? Bueno, en el sueño va a haber diversas etapas del sueño, ¿no? Generalmente la dividimos en dos, ¿no? Que es el sueño no MOR o el sueño MOR. MOR significa movimientos oculares rápidos. Es una fase del sueño donde movemos mucho los ojos. Se paralizan todos los músculos y los ojos se empiezan a mover. Pero el sueño no MOR, pues también tiene sus etapas, ¿no? La 1, la 2 y la 3, ¿no? Entonces, generalmente nosotros cuando dormimos, estamos en un estado de vigilia, cerramos los ojos y empezamos a dormir. Entonces ahí nos vamos, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3 y eventualmente caemos al sueño donde ya es el MOR, que generalmente es donde se producen las ensoñaciones. Y debe de haber cierta estructura que se considera normal. ¿Sí? O sea, es como una huella digital que tenemos que tener esos ciclos que van cambiando en el transcurso de la noche. Es normal que tengamos algunos micro despertares en la noche, que es cuando generalmente nos movemos, a veces ni lo recordamos, pero bueno, no nos quedamos estáticos en una sola posición. Ahora, ¿qué es fragmentación? Cuando ya perdemos esta estructura del sueño considerada, o esta arquitectura del sueño considerada normal. Entonces, por decir, en lugar de entrar de una fase 2 a la 3, que ya es una fase ya más profunda, me despierto. Entonces el cerebro se despierta, entra a un estado de vigilia, aunque sea unos microsegundos, y listo, ya no pasó a la siguiente fase. Entonces otra vez tiene que volver a empezar, a la 1, a la 2, y viene otro evento y se vuelve a despertar. Entonces cuando esos microdespertares son muchísimos, se ocasiona la fragmentación del sueño. Y eso pues va a originar que yo tenga un sueño de muy baja calidad. Comentaron ahorita que la obesidad es un factor de riesgo, uno de los principales. ¿Qué genera la obesidad en que una persona pues le cause más oportunidad de que pueda roncar? ¿Qué es lo que está pasando dentro de una persona con obesidad para que ronque más? Bueno, la obesidad en general, si lo hablamos de forma sistémica, o sea, es un estado de inflamación, es un estado proinflamatorio, decimos, ¿no? En medicina. Hablando específicamente de por qué en la apnea del sueño, bueno, estamos hablando que la apnea del sueño es un problema de la vía respiratoria superior. Cuando nosotros aumentamos de peso, obviamente los depósitos de grasa van a aumentar. Entonces eso nos va a llevar, o ya hemos visto, ¿no? En estudios, se asocia a que va a haber más depósitos de grasa en el cuello, sí, el cuello va a aumentar en su diámetro, también la famosísima papadita, ¿no? Debajo de la lengua tiende a haber depósitos difusos de grasa. Entonces, imagínense que a la hora de dormir, ahorita paraditos, pues no hay problema, pero a la hora de dormir, la lengua genera un peso, ¿no? La lengua que habitualmente está en esta posición, a la hora de yo acostarme boca arriba, y por eso también que se asocia el dormir boca arriba con mayor probabilidad de ronquido o riesgo, ¿verdad? La lengua tiene mayor peso. ¿Qué va a pasar? Va a caer y entonces me va a cerrar ese espacio de la vía respiratoria. También se asocia a que se aumenta un poquito más de grasa en los músculos del paladar blando, la campanilla. Entonces también es una zona donde podemos encontrar, es un sitio de obstrucción bastante frecuente, ¿no? Que empezamos a ver en las personas que aumentan de peso. También el hecho de que si, bueno, subes de peso y luego bajas, subes y bajas, eso se asocia a flacidez de los tejidos. Entonces, sí, la obesidad en sí es los depósitos de grasa. Hay un mayor peso, mi vía respiratoria va a cargar con más, por lo tanto, yo me duermo, me relajo, más riesgo de colapsos. Bueno, vámonos a un corte comercial para seguir hablando de este tema porque hay bastante de qué hablar.
Llamen a nuestros números telefónicos. ¿Me ayudas, Beba? Claro que sí, con mucho gusto, doctor. 554-4466 y 554-0666. Están apareciendo constantemente en pantalla. Comuníquese con nosotros y resuelva todas sus dudas. Volvemos después de un corte.